Bueno, como les decía, ahora vamos a ver un videíto con un fragmento, que es el que después les voy a compartir en el grupo. Bien, vamos a ampliar esto. Antes que arranquemos, ¿lo ven bien? Alguien que me conteste, porfis. Sí, profesor. Sí, profe. Genial. Bueno, le damos play entonces. La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para organizar la información. Sin ella, la química sería un caótico y confuso revoltijo de observaciones aparentemente al azar. Lo que vuelve Buah. realmente invaluable a la tabla periódica es su uso como herramienta de predicción. Podrás con ella predecir muchas cosas sobre la conducta química de un elemento si es que sabes dónde se encuentra en la tabla periódica. Cada elemento en la tabla periódica se halla representado por un cuadrado con un símbolo químico de una o dos letras. La mayoría de los símbolos químicos están derivados del nombre del elemento en inglés, pero algunos otros vienen de otras lenguas. Por ejemplo, el símbolo de la plata es Ag, que viene de la palabra en latín argentum. El símbolo del plomo es Pb, que viene del latín plumbum. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico del elemento, y debajo aparece el nombre completo del elemento y su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales, y puedes encontrarlos en la mitad y hacia la izquierda de la tabla periódica. Los elementos metálicos son normalmente brillantes y buenos conductores del calor y de la electricidad. Los no metales se encuentran en la parte superior derecha de la tabla, salvo el hidrógeno, que si bien está a la izquierda, también es un no metal. Por lo general, los no metales no son brillantes ni tampoco buenos conductores del calor ni de la electricidad. La línea que divide a los metales de los no metales en la tabla es gruesa y tiene la forma de una escalera. Los elementos que se hallan a ambos lados de la escalera son por lo general llamados metaloides y poseen algunas propiedades de los metales y otras de los no metales. Fíjate que los átomos están enunciados en el orden creciente del número atómico cuando lees la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada elemento posee un único número atómico. Se trata de la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo. Entonces, ¿por qué los elementos están organizados en filas y columnas? ¿Por qué no los pusieron simplemente en una lista larga? Resulta que si ordenan los elementos por su número atómico, aparecen atrás. Se observa una periodicidad o una repetición de ciertas características. Por ejemplo, cada cierto lapso aparece un gas inerte. Justo al lado de él habrá un elemento que se reacciona de forma violenta con el agua. Esta repetición periódica es conocida como la ley periódica. Esta es la base para organizar los elementos de la tabla periódica en columnas. Una columna vertical de elementos es denominada grupo o familia. Estos elementos agrupados poseen similares propiedades químicas. Ahora sabemos que eso sucede porque poseen similares configuraciones de electrones de valencia. Hay 7 filas horizontales en la tabla periódica. Estas filas son denominadas periodos. Cada fila corresponde a un diferente nivel de energía ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son los metales alcalinos y los metales alcalinos térreos. En estos grupos, las órbitas S en la capa más externa del átomo están completas. En la derecha hay un bloque de 6 columnas. Estos elementos poseen las órbitas P más externas completadas. Fíjate que en el extremo derecho se hallan los gases nobles, todos los cuales poseen la capa de valencia completa de electrones. En el medio existe un bloque de 10 columnas, los metales de transición. En estos elementos, las órbitas D más externas están siendo completadas. Los asteriscos te llevan a la parte inferior de la tabla periódica, donde se encuentran 2 filas de 14 columnas, los metales de transición internos, también conocidos como los lantánidos y actínidos. Estos elementos poseen las órbitas F más externas completadas. A lo largo de los años, los grupos de la tabla periódica han sido listados en una variedad de formas. Dependiendo de cuál tabla periódica observes, bueno, volvemos acá. El resto del video, ya, como les decía antes, se los voy a volver a compartir. Ahí vieron más o menos cómo está organizada la tabla periódica, que es de total utilidad para precisamente
ver cuáles son las características, las propiedades químicas de los elementos. Cuando les hablaba de que si estaban los orbitales, el piripipí, toda esta historieta, habla de los átomos precisamente. Nosotros sabemos que un átomo está formado por un núcleo y orbitales. Dentro del núcleo vamos a encontrar los protones y los neutrones. Y los electrones se van a encontrar en las órbitas. Estas órbitas, hay distintas, hay varios orbitales que van desde adentro hacia afuera, y siempre tienen una determinada cantidad de electrones cada una de estas órbitas. Pero la capacidad que tiene un elemento de reaccionar con otro va a depender de la cantidad de electrones que tenga la última órbita. Si nosotros lo pensamos de una manera, tenemos, a ver, el átomo siempre se lo comparó con el sistema solar, ¿no? El Sol en el medio y los planetas que están girando alrededor. El Sol, que es el núcleo del átomo, está formado por protones y neutrones. Protones, carga eléctrica positiva, neutrones sin carga eléctrica. Y los electrones vienen a ser los planetas, que están girando alrededor. Y como en el sistema solar hay algunos que están más cerca del Sol y algunos más alejados del Sol. En este caso, los electrones están en la última órbita, o sea, vendrían a ser como el último Plutón, bueno, no importa. El último planeta es el que más inestable está, porque es el que menos atracción tiene hacia el centro. Ustedes piensen que los electrones se mantienen girando alrededor del núcleo, precisamente por el grado de atracción que tiene ese centro con lo que está girando alrededor. Ustedes piensen que el núcleo es positivo y las órbitas negativas. Entonces, obviamente, va a haber una atracción de lo positivo por lo negativo. Cuando más cerca esté, más cerca esté la órbita del núcleo, obviamente va a ser muy difícil que lo saquen, porque hay demasiada atracción. Es como si hay un florero con flores, con jazmines. Si yo estoy cerca, lo voy a sentir bien fuerte. Me alejo un poquito, lo voy a sentir un poco menos. Hasta que llegue un punto donde lo voy a sentir, pero lo siento, pero se me confunde con otro olor y así. Básicamente así, eso. Todas estas, ¿qué es lo que se denomina valencia? Precisamente es la cantidad de electrones que hay en la última órbita. Esa cantidad de electrones que hay en la última órbita van a ser los que son capaces de combinarse, de ceder o de aceptar electrones de otro elemento para formar un compuesto. Obviamente, para que yo pueda formar un compuesto, tengo que tener un elemento que ceda electrones, que se los preste, y un elemento que tome esos que se dio el otro. Entonces, si yo tengo dos, uno que da y el otro que recibe electrones, formo un compuesto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay, como les decía, en esta situación, por ejemplo, de los gases nobles o elementos inertes,
La última órbita está completa. Está completa. Entonces, no puede ni ceder ni recibir. Al no poder ceder ni recibir, no puede reaccionar con otro elemento para formar un compuesto. Básicamente eso. Después le quería hablar un poquitito también de una serie de conceptos en las cuales nosotros tendríamos que tener acá también las neuronas bien activas, precisamente porque esto es lo que quizás más nos va a ayudar a poder resolver los problemitas que en algún momento vamos a tener. Vamos a tener que resolver. Problemas no de la vida, problemas de química. Masa atómica. Esa es la cantidad de materia que constituye un átomo. Se representa con la letra A y coincide con el número másico. ¿Y qué es el número másico? No es otra cosa que el peso atómico. Ustedes recuerden esto. Masa es peso. Entonces, lo pueden encontrar en la tabla periódica, como peso atómico o como masa atómica. Masa atómica, número másico, peso atómico, siempre estamos hablando de lo mismo. Como yo siempre digo, los anatomistas, los químicos, les ponen varios nombres a las cosas para confundirnos. Pero la masa atómica sí tiene una unidad. Así como la unidad de longitud es el metro, la unidad de peso es el kilo, la unidad de volumen es el litro, la unidad de masa atómica también tiene, la unidad de masa atómica es precisamente unidad de masa atómica. No le vamos a decir unidad de masa atómica, se le dice UMA. UMA. Entonces, yo puedo decir que la masa atómica de algún, qué sé yo, de algún compuesto, de algún átomo es X UMA. Masa molecular. Acá ya se nos complica un poquito más. Esa es la suma de las masas atómicas de los átomos que forman una molécula. ¿Qué significa esto? Yo tengo que sumar las distintas masas atómicas para poder calcular cuál es la masa molecular. Es lo que pesa esa molécula de esa sustancia. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del agua. Si yo quisiera calcular, lo había hecho por acá, si yo quiero calcular la masa molecular del agua, tengo que sumar el peso molecular del oxígeno más el peso molecular del hidrógeno. El agua está formada por oxígeno e hidrógeno. Entonces, ahí sí, voy a la tabla periódica, busco cuál es el peso molecular del oxígeno, yo ya lo busqué, ahora no les voy a pedir a ustedes que lo hagan porque obviamente tendrían que buscar la tabla periódica y es un engorro. El peso molecular del oxígeno es 16 y el peso molecular del hidrógeno es 1. Entonces yo tengo que sumar estos pesos moleculares.
Yo sé que tengo por cada oxígeno 2 hidrógenos. Entonces, la suma sería 16, que era el peso molecular del oxígeno, más 1 de un hidrógeno, más 1 del otro hidrógeno. Lo cual me da un resultado de 18 UMA. 16 más 1 más 1. Oxígeno más hidrógeno más hidrógeno. El peso, la masa molecular del agua es 18 UMA. Después, también a través del grupo, les voy a pasar una serie de ejercicios y ahí sí van a tener que ir a buscar precisamente los pesos moleculares de cada uno de los átomos, de las cuales está, perdón, de los elementos que están compuestos cada una de estas sustancias, y calcular la masa atómica. Ese va a ser el trabajo práctico de esta clase. Y ahora nos vamos a meter con un concepto que quizás es el más complejo de todos, que es el mol. M-O-L. El mol es una unidad de cantidad de materia. Y esta es la cantidad de sustancia que contiene exactamente 6,023 por 10 a la 23 partículas elementales. Este número, 6,023 por 10 a la 23, es, obviamente, un número calculado, se denomina número de Avogadro. ¿Y qué es lo que significa? Que en un mol yo voy a tener 6,023 por 10 a la 23 partículas. Partículas de lo que sea. En un mol de oxígeno voy a tener 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Si yo tengo un mol de huevos, voy a tener 6,023 por 10 a la 23 huevos. Así como una docena tengo 12 huevos, en un mol tengo 6,023 por 10 a la 23 huevos. ¿Se entendió esto lo del concepto del mol? No, profe, yo Sí. más o menos. Bueno. Más o menos. Mauro sí, porque le interesa química. Y ahora, Profe. bien. El mol, vuelvo a repetir, es la cantidad de sustancia, que tiene una determinada cantidad de elementos. Esta cantidad de elementos es precisamente este número, 6,023. Entonces, vamos a graficarlo de una manera más sencilla. Cuando hablar de mol es más o menos hablar de docena, como hablar de docena. Yo sé que en una docena tengo 12, lo que sea. Si estoy hablando de una docena de encendedores, tengo 12 encendedores. Si yo estoy hablando de una docena de huevos, tengo 12 huevos. En cambio, en el mol, en vez de ser 12, esa cantidad de elementos, en vez de ser 12, es 6,023 por 10 a la 23. Si ustedes escriben ese número, tienen que escribir 6,023 y sumarle 23
ceros. Pero ceros a la derecha, no a la izquierda de la coma. O sea, imagínense la cantidad, no, ahí ya no podemos hablar ni de millones, trillones, quintillones, tutillones, pipillones, es enorme esa cantidad, pero estamos hablando de partículas. Cuando hablamos de partículas, obviamente estamos hablando de cosas que no podemos ver a simple vista. Estamos hablando de una cosa que ni siquiera la podemos ver a veces con el microscopio electrónico. El tamaño es ínfimo. Pero básicamente es esto. Es lo de la cantidad de partículas que tiene esa cantidad de sustancia. Obviamente, vuelvo a repetir, no es lo mismo una docena de encendedores que una docena de huevos. El tamaño, la cantidad de materia que voy a tener, obviamente va a ser más grande el de los huevos, porque los huevos son más grandes que un encendedor. Si yo tengo 12 huevos, me van a ocupar más espacio que 12 encendedores, pero tengo 12 de los dos. Ese es el concepto de mol. Es la cantidad de partículas que están dentro de una cantidad de sustancia. Y que ese número se repite en todos. Siempre voy a tener 6,023 por 10 a la 23 partículas que me están formando esa cantidad de sustancia. Que puede ser chiquitita, porque las partículas son extremadamente chiquititas, o grande, porque es muy grande, las partículas son grandes. ¿Se entendió un poquitito ahora, un poquitito mejor qué es el mol? Sí, un poco sí, profe. Un poco mejor, sí. Un poco sí. Ustedes, o sea, por eso les pongo el ejemplo de la docena. O sea, van a algún lado y compran, y dame una docena de bananas. Se van a dar 12 bananas. Dame una docena de huevos, le van a dar 12 huevos. Dame media docena de cebollas, está bien, no se pide así, pero bueno, dame media docena de cebollas y le van a dar 6 cebollas. Dame un bowl de aceituna. Oiga, ahí está, un molde de aceitunas. Un molde de aceitunas nos va a ocupar un lugar bastante importante. Pero bueno, obviamente, si yo le pido un molde de aceitunas, me van a dar 6,023 por 10 a la 23 aceitunas. No sé si Claro, la ahí se entendió. Ahí se entendió mejor con esos ejemplos. Profe, pero va a variar el tamaño de los elementos por las partículas que va a tener, depende del tamaño. Ahí está, ahora entendí. El tamaño va a variar, pero la cantidad de elementos constituyentes siempre va a ser la misma. Okay. Y esa cantidad, así como en la docena hay 12, en un mol hay 6,023 por 10 a la 23. ¡Vamos! Es complejo entenderlo ahí. Y nos queda otro conceptito, que también suele ser bastante engorroso, que es la masa de un mol de moléculas. Y no es que me transforme, está bien, ahora tengo el pelo violeta, no es que soy maléfica, soy maléfica por esto que estoy haciendo ahora, tratar de hacer entender esto, o de hablarle de estas cosas. Tiñó nomás de violeta, ¿no? Me lo pinté de todo de violeta. Que me había dicho que se lo iba a hacer. No, tenés que venir a maquillarme vos, así algún día aparezco linda en los videos. Recuerdo. Bueno, cuando se levante la cuarentena voy y maquillo a quien sea. Dale. No hay ningún problema, a cualquiera. Si estamos todas lindas.
Totalmente. Bueno, entonces vamos a ver qué es esto de masa de un mol de moléculas. Dice, la masa de un mol de moléculas de una sustancia es igual a la masa molecular de dicha sustancia expresada en gramos. Se largó a llover. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que hace un ratito, y es lo que van a hacer después como trabajo práctico, tenían que, habíamos aprendido a calcular cuál era la masa molecular? Que para poder calcular la masa molecular teníamos que buscar los pesos atómicos de cada uno de los componentes de la sustancia y sumarlos. En el ejemplo del agua nos había dado que la masa molecular del agua era 18, y acá lo único que tengo que hacer es agregarle la denominación gramos. Así de sencillo. La masa de un mol de moléculas es igual a la masa molecular expresada en gramos. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Sí. Vamos. Mauro, ni te pregunto porque seguro que sí. ¿Y el resto qué opina? ¿Lo explica de nuevo, por favor? Sí, cómo no. Volvemos a repetir. La masa, ustedes piensen en esto. Masa es peso. Si yo hablo de masa, hablo de peso, de lo que pesa. De lo que pesa. Entonces, la masa de un mol de moléculas, o sea, ¿cuánto es lo que pesa? ¿Cuánto es lo que pesa? Yo puedo decir que es lo mismo que la masa molecular, o sea, lo que pesa, masa igual a peso, lo que pesa la molécula de agua, pero en gramos. Por eso les digo, antes habíamos hecho el calculito de cuánto era la masa molecular del agua, que habíamos sumado los pesos atómicos, los pesos moleculares, del peso molecular del hidrógeno, de los dos hidrógenos, más el peso molecular del oxígeno, nos había dado 18, porque el de oxígeno era 16, más 1 más 1 del hidrógeno, nos daba 18. Y cuando estamos hablando de masa molecular, simplemente le agregamos la denominación gramos a ese valor de masa molecular. Entonces, la masa de un mol de moléculas pesa 18 gramos. De agua, obviamente. Porque acá estamos hablando, no estamos hablando de la masa molecular de una sola. Estamos hablando de la masa de un mol. O sea, de 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces, obviamente no es lo mismo el peso de 1 que de 6,023 por 10 a la 23. Entonces, yo ya sé ahora que un mol de moléculas de agua pesan 18 gramos. Si yo agarro y pongo en una balanza, y gracias Karen, ya cortó. Si yo pongo en una balanza 18 gramos de agua, yo ya sé que ahí tengo un mol. Obviamente eso no es tan sencillo, en realidad todo va a depender de la temperatura y la presión ambiente, pero bueno. Bueno, gente bella,
Ahora les voy a pasar, después que les voy a pasar los videos, estos videos, les voy a pasar el videito con que arrancamos esta segunda reunión, y también les voy a pasar un archivo de Word con una descripción de cada uno de estos conceptos que vimos hoy, y la tareita. Y la tareita, les voy a mandar unos cuantos archivos hoy, para poder seguir trabajando. Bueno, chicos, lo que queda para la próxima clase del miércoles que viene es la parte de compuestos inorgánicos. Pero para poder entender esto, estaría bueno que primero le hagan una buena lectura a todo lo que vimos hoy, para poder seguir avanzando. Bueno, chicos, nos vemos el lunes con ámbito. Que tengan un lindo fin. Chao, profe. Igualmente. Chao, chao. Chao, profe.